Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. ¿Ha estado aprendiendo algo usted en las noches que estamos hablando acerca de la divinidad de Cristo? Este es el tercer estudio acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, a mí se me hace fabuloso. Gracias. Con que con luz me cuesta. Ya no se diga así. Dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién pues puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, háblanos al corazón. Espíritu Santo, revélanos esta palabra. Abre nuestros ojos espirituales, danos discernimiento del cielo, Señor, para conocer estas verdades maravillosas de tu palabra santa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Para demostrar que Jesucristo es Dios, es necesario comprobar que Jesús tiene las mismas características que tiene Dios. En el primer estudio dejamos claro la palabra yo soy, la frase yo soy, la expresión yo soy, el ego eimi, de cómo en el Antiguo Testamento Dios se nombró a sí mismo el yo soy. Cuando me pregunten quién me manda, el yo soy te mandó. Y cómo Jesús utilizó la misma expresión en el Nuevo Testamento. En el segundo estudio estudiamos la palabra teos y su equivalente en el Antiguo Testamento a Elohim. Y dijimos cómo Jesús es llamado con este nombre teos muchas veces en el Nuevo Testamento. Estudiamos la palabra logos también, que es el verbo de Juan capítulo 1, y que Dios es el primero y el último, y como nuestro Señor Jesucristo también es el alfa y la omega, el protos y el escatos, principio y final de todas las cosas. Ahora, me gustaría, no quiero ni debo tomar todos los nombres de Dios y relacionarlos con Jesucristo, porque pasaríamos una eternidad. Pero los más importantes, los que nos pueden brindar luz a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces, mira, la Biblia establece, especialmente recordemos nosotros, que todo el Antiguo Testamento de una manera muy primordial fue escrito al pueblo judío. Los hebreos reconocen la ley, reconocen los profetas, reconocen las escrituras sapiensales, que son los salmos, en fin, y ellos entienden una serie de situaciones que las toman con un valor mucho más alto y más grande que el que nosotros le podemos tomar. Como por ejemplo, explicamos hace unos días el nombre de Dios, Yahweh, Yahvé, ¿verdad? Como para ellos es una cosa tan importante, a tal grado que uno de los mandamientos pues dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano, cosa de la que pecamos muchos de nosotros, ¿verdad? Pecamos en el sentido de que usamos a Dios para todas las cosas. Ay, Dios mío, ay, dicen otras personas, Jesús, María y José, dicen otros, ¿no es cierto, verdad? Imagínate, o sea, es increíble la cantidad de situaciones que nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano. Con respeto digo esto y lo he dicho en varias oportunidades. Hay una expresión que utilizan muchos los mexicanos que
quizá la usan de una manera sin pensar tanto, pero que bíblicamente sería ofensiva para Dios, y es la palabra te adoro. Bíblicamente hablando es ofensiva para Dios, porque usted no puede adorar a otra persona. Y le dicen a los niños te adoro. Yo pienso que Armando Manzanero es el culpable de todo esto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Con esa su canción. Pero esas expresiones. Otra cosa también que nosotros como cristianos tenemos que evitar a como dé lugar, por más que nos guste el deporte. Usted puede darse cuenta que en los estadios, en muchos lugares, como la gente tiene la tendencia de hacerle así a los jugadores. Eso significa te adoro. Eso significa eres un Dios. Un cristiano no puede hacer eso, porque tenemos a un solo Dios verdadero que es digno de nuestra adoración, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el único que se lo merece todo. Ahora, habiendo dicho eso, hay ciertas cosas también, como por ejemplo el perdón, que es de lo que quiero hablar en esta noche. De acuerdo a la mentalidad judía, el único que tiene la autoridad, el único que puede perdonar los pecados de una persona es, adivíneme quién, es Dios. ¿Okay? La Biblia establece que Él es el que tiene autoridad, el que tiene facultad, el único para poder perdonar los pecados de la gente. Pecado en el griego es amartía, de ahí viene la palabra amartiología, ¿ok? Es así, ¿verdad? Me corrigen porque a veces con tanta cosa se me chispotean algunas cuestiones. Pero bueno, de ahí viene amartiología, que es el estudio del pecado. Aquellos que han tomado teología sistemática 1 o doctrina 1, que es exactamente lo mismo, o 2, por ahí una de las dos, tienen que estudiar amartiología, que es todo lo que tiene que ver con el pecado. Pecado significa errar al blanco, eso es. Y cuando leemos en la palabra, en la Biblia, varias expresiones, por ejemplo, iniquidades, rebeliones, esas expresiones significan pecado, significa que fallamos delante de Dios y que Dios es el único que puede perdonar. Ahora, hay dos tipos de perdón que lo vamos a estudiar dentro de un instante, pero en la mentalidad judía Dios es el único que perdona. Entonces fíjate, es tanta esa mentalidad que el judío cree que incluso antes de ofenderlo a usted, primero se ofendió ¿a quién? A Dios. Ese es el sentir, ese es el conocimiento, esa es la mentalidad. Por eso es que el hijo pródigo, cuando estaba en la provincia apartada y él reflexionó, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, que he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, antes de ofenderte a ti, papá, ofendí a Dios. Entonces esa es la mentalidad del judío. ¿Por qué ellos tienen de los pocos países? Claro, es importante, esto es una cosa compleja, pero es importante entenderlo, que Israel, como parte de sus valores, ellos aman la vida, ¿ok? Y respetan la vida de las personas. Las cárceles de Israel están llenísimas de un montón de presos que pertenecen a un montón de entidades terroristas, ¿ok? Ellos no van a matar a estas personas porque respetan la vida, por principios meramente bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos saben que antes de matar a un terrorista, simplemente por matarlo, por quitarle la vida, ellos antes de fallar contra esa vida, están fallando ¿contra quién? Están fallando contra Dios, están fallando contra Jehová. Entonces esa es la mentalidad, ¿ok? Ahora, habiendo dicho eso, veamos algunos textos en la Escritura. Si usted no puede manejar mucho la Biblia, ¿verdad? Porque ya se cansó de manejarla tanto, me imagino. Entonces vea aquí a la pantalla, ok. Por ejemplo, Éxodo 34:7 dice: que guarda misericordia a millares. Y luego ¿qué? Que perdona la iniquidad. Mire usted, ahí tenemos iniquidad, rebelión, pecado, significan lo mismo en este versículo. Es decir, las iniquidades del pueblo, los pecados del pueblo, la rebelión, la desobediencia, todo eso. Pero Dios está diciendo que Él tiene misericordia a millares, pero que perdona la iniquidad de las personas, ¿ok? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Bueno, en el Salmo 103 versículo 3, quiero ver si estoy correcto con eso. Salmo 103 versículo 3 dice, sí, cabalmente, Él es quien que perdona ¿cuántas iniquidades? Todas tus iniquidades. Una vez más, la palabra iniquidad,
¿ok? Lo vimos en el versículo anterior, la iniquidad, la rebelión, el pecado. Él es el que perdona todas tus iniquidades, ¿ok? Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y esto es lo que Dios siempre exige en toda la Biblia: vuélvase a Jehová, pídale perdón a Jehová. Mira, para recibir, para obtener el perdón de Dios, una sola cosa es necesario: arrepentimiento, ¿ok? Si usted se arrepiente de sus pecados, usted obtiene el perdón del Señor. Entonces usted se arrepiente. Ahora, bueno, vamos a dejar eso para otro versículo más adelante ahí. Entonces, Él perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, estamos en Isaías 55:7, deje el impío su camino. Luego, Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, Jeremías 31:34, la maldad de ellos. Mire qué lindo esto. Y este es un hecho maravilloso de parte de Jehová. Y no me acordaré más de su pecado, dice Dios. Me voy a olvidar de los pecados del pueblo. Y bueno, hay otros versículos que me encantan. Echemos un vistazo a Miqueas capítulo 7, versículo 18, por favor. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Mire qué belleza. Mire que el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Mire usted, y no solamente, ahora fíjate, Dios es el único que perdona y olvida. Nosotros no. Nosotros no olvidamos. Aunque haga planas, más se va a acordar. No me voy a acordar, después de que no me voy a acordar. De tal cosa no me voy a acordar. O sea, imposible. Esta computadora que tenemos acá lo tiene registrado. Todas nuestras maldades están registradas ahí, ¿ok? Entonces Dios es el único, porque Él es Dios, que dice, ¿sabes qué? No me acordaré de tu pecado. En pocas palabras, Dios es el único que usted le pide perdón. Fíjate, hay una situación que produce el cargo de conciencia. Guilt sería eso, ¿verdad? Cargo de qué otra manera, solamente así. Cargo de conciencia. Bueno, el cargo de conciencia es el que me hace a mí tener delante de mí mi pecado. El cargo de conciencia. Entonces fíjate, mira cómo son las cosas y mira cómo es el sentimiento humano. Si yo vengo hoy domingo delante de Dios porque pequé, fallé delante del Señor, y le digo, Señor, yo te pido perdón por mi pecado, ¿ok? Te ruego que me perdones, te lo suplico de todo corazón, me arrepiento de mi pecado. Bueno, pero mañana el guilt, el cargo de conciencia lo tengo otra vez dentro de mí. Entonces yo vengo delante del Señor y digo, Señor, te pido por ese pecado que me lo perdone. Hermano, ese mismo día o el siguiente día, Dios te dice, ¿cuál pecado? Pero algunos de nosotros, como nos encanta tanto el sufrimiento, que le decimos, ¿acaso ya se te olvidó? Así funciona el cargo de conciencia. Es más, en este momento usted debe estar acordando de algo, ¿verdad? Así. Ahora, nosotros, eso es algo nuestro que yo lo tengo dentro, todos lo tenemos dentro de nosotros, pero Dios no, porque Él te dice, yo no me acuerdo. En pocas palabras, Dios no tiene un libro donde Él va apuntando los pecados que nosotros cometemos. No, ese libro lo tiene la esposa. Veamos qué más dice la palabra del Señor. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, aleluya, porque se deleita en misericordia. Esto es una cosa maravillosa, pero para otro día. El siguiente versículo, mire lo que dice. Él, ahí está, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Una vez más, recuerde iniquidades, recuerde rebeliones, recuerde pecado, es lo mismo. Y echará en lo profundo del mar, ¿cuántos pecados nuestros? Todos. Recuérdense una cosa, delante de Dios no hay pecados pequeños y pecados grandotes.
Nosotros somos los de eso. ¡Qué gran pecado! Pero delante del Señor, fallar al blanco, recuerde, amartía, que es pecado, es fallar al blanco. Es que cuando le ponen a ustedes esa cosa redonda, ¿verdad? Que usted tiene, al tirar, tiene que quedar en el centro, y usted tira y no cayó en el centro. Eso es errar al blanco. Eso es pecado, es fallar. Y nadie, perfecto para no fallar. Entonces, el Señor está diciendo que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otro versículo más, yo creo que lo vimos, ¿verdad? El Salmo 103:12, ¿lo vimos? No, 103:12. Mire lo que dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ok? Dos más. Isaías 43:25. Ok, dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Fíjate, Él nos ama, pero las borra por amor de sí mismo. Ok, por amor de sí mismo. Y dice: y no me acordaré de tus pecados. Por supuesto, porque a Dios tampoco le parece que alguien venga y le mire, su hijo es un desgraciado. Que dice: ¿cuál usted? Si me hizo, ¿quién? Por amor de sí mismo. Y luego hay un versículo que yo no sé cuántos de ustedes se lo saben de memoria. No lo pongamos, por favor, en la pantalla. Pero el Señor nos dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Bueno, entonces, esa es la mentalidad. Dios es el único que perdona los pecados. Vámonos a nuestro texto. Marcos capítulo 2, versículo 1. Mire usted lo que pasó interesante allá. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué fue lo que hicieron? Te descubrieron el techo. ¿Me entiende? ¿Dónde estaba? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, mire usted estas palabras. Imagínense la escena. Imagínense a los fariseos, imagínense a los doctores de la ley presentes ahí viendo lo que estaba sucediendo, y de repente bajan al paralítico. Y mire lo que dice la palabra. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los fariseos? Blasfemia. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. Y ahora, ¿quién se está tomando la atribución de perdonar pecados? Jesús. De hecho, ahí mismo en el versículo, estamos en el 5, estaban ahí sentados en el 6 algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mire lo que dijeron en el 7: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Y ahí tenemos la expresión. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente uno? Y ese es Dios. ¿Cómo es posible que Cristo está perdonando pecados si Él no puede perdonar pecados? Ahora Jesús, obviamente el sabio Dios, ¿verdad?, les dijo: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirte perdono los pecados o decir levántate, tome tu leche y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Hermano, es una situación tricky, verdaderamente, porque decir levántate, te perdono los pecados es más fácil, pero no se debe porque es blasfemia. Pero tampoco es fácil decirle levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué dijo el Señor? Pues para que vean quién soy yo.
para que se den cuenta que tengo autoridad, para que vean que ustedes a quien tienen aquí enfrente es al Dios mismo. No solamente le perdonó los pecados, sino que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y la palabra dice que el hombre se levantó y la gente quedó maravillada y dijeron: nunca hemos visto algo similar a esto. Ahora bien, veamos algunas cosas en esta porción. Fíjate, vamos a ver otros versículos, pero antes de eso, cuando hablamos de perdón, hermanos míos, si usted me ofende a mí, entonces yo le puedo decir: Fania, yo la perdono. Si yo ofendo a Fania, Fania me puede decir: pastor, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque ella me ofendió a mí o yo la ofendí a ella. Pero si Fania ofende a Miquel y yo vengo donde Fania y le digo: Fania, yo la perdono, y va a decir: what for? ¿De qué? Por la ofensa que le hizo a Miquel. Pero ese es mi negocio con él, no con usted. Sí, pero yo la perdono, porque a mí no me ha hecho nada. Ok, entonces esta es la mentalidad del perdón que tenemos envuelta en lo que estamos viendo acá. ¿En qué manera el paralítico había ofendido a Jesús? En ninguna. Entonces nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, porque la palabra del Señor nos manda a perdonar a los que nos ofenden. Pero el perdón de borrar la rebelión, el único perdón espiritual que quita el obstáculo intermedio para que pueda haber reconciliación con Dios, solamente la puede ofrecer Dios nada más. Ahora, recordemos una cosa: Jesucristo conoce los pensamientos de los hombres, Él conoce el corazón, Él sabe todo. Y otra cosa más, usted se va a dar cuenta en varios pasajes de la Escritura que el Señor, antes incluso de tratar con la enfermedad de las personas, trató con su vida espiritual. Él ofreció el perdón antes de las cosas. El perdón es mucho más importante que la sanidad, incluso, iglesia. ¿Ok? Porque usted se puede ir al infierno bien sanito, y ese no es el propósito. ¿Ok? El propósito es recibir y obtener el perdón divino. Y eso fue lo que se presentó en esta situación. Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. O sea, se estaba tomando una atribución que únicamente le pertenece al Dios de los cielos. Él no podía decir: te perdono los pecados, porque no es Dios. Pero como Él es Dios, Él ofreció el perdón de los pecados. Y recordemos que en varias instancias en la Escritura el Señor hizo ciertas provocaciones para llamar la atención del pueblo, porque iba caminando, iba agrandándose la expectativa del pueblo con relación a las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Luego, Colosenses capítulo 2 versículo 13, ya el apóstol Pablo lo explica de una manera más contundente. Ok, está maravilloso perdón del Señor. Y a vosotros, mira lo que dijo el apóstol: estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, haciendo que perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces esto demuestra, hermano, ahora fíjate, vuelvo a repetir, hermano, para nosotros tal vez es fácil, es sencillo leer cosas como esta, pero no en la mentalidad del pueblo judío. Eso es algo similar como que usted se vaya a meter a una iglesia católica, digo esto con respeto, y usted le comience a decir a la gente que esté a un lado: usted sabe que la Virgen tuvo más hijos, y en la catedral, para colmo. O sea, le van a decir: ¿por qué? Porque eso es lo que les han enseñado a ellos. Entonces, para un judío era chocante que además de Dios el Padre, que es el único que perdona, haya alguien más. Y con mayor razón que se trata de la persona que ellos mismos llevaron a la cruz del Calvario. ¿Sabe usted lo que significaba para un judío años más tarde escuchar esto? Si Jesús perdona los pecados, quiere decir que Jesús era Dios en aquel entonces, digamos en el primer siglo. Y si Jesús era Dios, ¿qué hicimos? Lo llevamos a la cruz, lo matamos al Hijo de Dios que Dios había enviado. De tal manera que estos versículos que los vemos nosotros y los pasamos y los repasamos a cada rato, en la mentalidad del pueblo judío tenían un tremendo impacto.
Y esto es lo que está demostrando esta porción. Si alguien le llegara a decir a usted una cosa contraria, aunque yo ya le he dicho, ¿verdad? Mi recomendación es, vamos a dedicar tiempo con aquellas personas que no conocen al Señor. Pero hay algunos mismos que ya se metieron en la cabeza que las cosas son así y no quieren ni siquiera aceptar la realidad. Jesucristo es Dios, Jesucristo perdonó los pecados. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, mire usted, por la fe que es en mí, ¿quién está hablando ahí? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. De tal manera, amados míos, que de acuerdo a esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que Jesucristo perdona pecados, y si perdona pecados, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Más claro no canta un gallo, ¿no es cierto? Chévere, pues. Ahora, tenemos otra porción de la Escritura hablando de otro nombre. Eso es del perdonador de los pecados, y eso es una cosa maravillosa para nosotros, sus hijos. Por eso es que no nos cansamos nosotros de agradecer a Dios por el perdón de nuestras faltas. No nos cansamos de darle gracias al Señor, porque no importa la lista negra que tengamos algunos. Ahora imagínate, hermanos, que hay personas que vinieron a convertirse a Cristo a los 50 años de edad. Cuando ya darle vuelo, es malo decir eso, darle vuelo al hacha. No, no es malo. Ok, ya le dieron viaje a un montón de cosas. Ya pecaron, repecaron, se tostaron. ¿Qué es lo que no han hecho en la vida, por el amor de Dios? Una lista larga, un lastre largo de pecados y de maldades que las personas han traído, y venir al Evangelio y aceptar a Cristo y que todos los pecados sean perdonados. Ahora, hay ciertas faltas que nosotros cometimos contra la sociedad, por supuesto, que la sociedad no olvida, ¿verdad? Y especialmente cuando hay personas que han estado en posiciones públicas, ¿verdad? En diferentes países tenemos cantidad de presos hoy en día porque robaron mientras estaban en el gobierno, y bueno, lo metieron preso, pues, ¿verdad? O sea, esas cosas pasan, pero delante del Señor nuestras faltas son perdonadas. Y fíjate, hermano, hay una situación que es bien importante que debemos entender como cristianos. Si nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado los pecados, ¿quién somos nosotros para estar, mi abuela decía, remuloneando? ¿Cómo es? Revolviendo, pero es no, remolineando, no. Esa es la canción. Remolineando. Pero usted me entiende, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para estarle revisando los pecados a la gente? ¿Ok? Eso y es una falta grave de parte de nosotros como hijos de Dios que somos, porque ninguno de nuestros dedos está limpio. Ninguno. O sea, usted no puede mirar, ve, híjole, man. Híjole. Ninguno puede. Entonces, atrevidos es lo que somos. Somos atrevidos cuando queremos decir, uy, esa mujer tal cosa, ¿y quién somos nosotros, por el amor de Dios? Dígame. ¿Quién? Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros somos perdonados. Por eso me gusta ese bumper sticker, ¿verdad? Que dice, los cristianos somos perfectos, somos perdonados nada más. Eso es lo que somos. Ahora, una vez más, el perdón divino se obtiene a través del arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino significa tratar al máximo de no cometer el mismo error. Dicen que el primero es error, el segundo es choice, ¿verdad? Es opción. Entonces, tratar la manera. Si una persona le dice al Señor, como aquellos borrachitos, ¿verdad? Que dicen que hoy sí, que hasta hoy ya no, mañana otro día será, y que mañana no vuelven a tomar en la vida, y eso lo han dicho por los últimos 30 años. Ese no es arrepentimiento. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos en el Evangelio, ¿verdad? Ahora, otra cosa más que le digo, nada más para terminar esta cuestión del perdón. Si usted verdaderamente quiere estar en paz con el Señor, deje de estar pidiendo perdón por ciertas cosas y actúe. ¿Ok? Yo conocí, ya no están con nosotros, pero conocí a una pareja que asistían a nuestra casa de oración hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que el hermano siempre decía, Señor, perdónanos por nuestro pecado.
Señor, tú conoces nuestro pecado, perdón. Entonces un día le decía, mira papá, ¿y qué onda con ese pecado si es que se puede saber? No, dice, es que nosotros no estamos casados con mi esposa. Y le digo, ¿y por qué no están casados? No, dice, pues la verdad es que ni sé. Y le digo, ¿y por cuánto tiempo le vas a pedir perdón a Dios por ese pecado de no estar casado con tu esposa? No, es que yo me siento mal. ¿Y por qué no te casabas? Y te acaba y terminas con esa pedidera de perdón, que ya el Señor ya te debe decir, mira papadito, ya cállate mejor y anda a buscarte a un notario, ¿verdad? O un pastor para que te case. Y él me dijo, sí, verdad. O sea, hay ciertas cosas en la vida cristiana, hermano, que nosotros la vamos pasando a diario como si fueran cualquier cosa, sin prestar atención a lo que estamos viviendo. Y decir, bueno, pongamos las cosas en perspectiva, pongamos las cosas en su lugar, arreglemos lo que está de nuestra parte resolver, hagámoslo. Y el que quiere arreglar algo, lo arregla, hermano, se lo garantizo. El que quiere arreglar algo, lo arregla. Usted va a decir, Señor, perdóname por ese resentimiento que siento contra mi abuela, porque mi abuela... Arregle el asunto con su abuela antes que se vaya a morir esa señora. Porque después se va a morir, usted va a quedar con esa gran pena en su corazón. Y algunos justifican, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero bueno, es el perdón del Señor. Alabado sea el nombre de Dios por el perdón nuestro. Gracias a Dios por eso. Ahora quiero que veamos otro título, como dice el hermano Mauricio, rápido. Génesis 1:1. Dice la palabra que en el principio crió, dice la versión antigua, creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Ahora recuerda, estamos hablando bajo el punto de vista cristiano, bajo el punto de vista bíblico, qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que nosotros creemos. Eso dice la palabra, nosotros lo creemos. Dios es el creador de todas las cosas. Job capítulo 33 versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Ahora recordemos, el creador de la tierra, el creador de los cielos y el creador de los seres humanos es Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios me dio vida, Dios me creó, Dios me hizo. Salmo 95:5. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos, mire esto hermano, formaron la tierra seca, dice la escritura. El Salmo 102 versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nosotros creemos firmemente que Dios es el creador de todas las cosas. En Isaías 40:28 dice que Él no se cansó cuando terminó. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros, repito, creemos que Dios es el que hizo todas las cosas. Hoy en día hay una gran cantidad de teorías, ¿verdad? El Big Bang, personas que creen que los cielos y la tierra se crearon de nada. Mire hermano, le voy a decir algo. Todas esas personas, prototipos de científicos que tenemos hoy en día en todos lados, nerds, ¿verdad? Muchos de ellos que se la llevan que porque ya estudiaron el primer año de universidad, ya ellos se creen que son el sobrino de Einstein. Le aseguro, mire, es que es una bobería. Si usted le enseña cualquier cosa a esta persona y usted le dice, mire, este anillo, no vayamos tan lejos, este anillo, ¿sabes tú? Híjole, man, qué barbaridad, sí me tienen ya agarrado a mí. Fíjate que ese individuo dice que este mundo se hizo de la nada. Eso es lo que creen. Pero si a ese mismo individuo yo le digo, tenés razón, porque fíjate que este anillo se hizo de la nada. ¿No me cree? Pero sí cree que los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, que todo eso se hizo de la nada. Eso sí, no, todo eso sí, pero este anillo no. Cuando nosotros sabemos, está, por naturaleza, que todo tiene
se les estudia por todos lados. ¿Okay? Antes de que algo exista, primero tiene que haber una persona que lo crea en su mente. ¿Okay? Este micrófono, el uso que tiene este micrófono, las cosas que nos rodean, un reloj, como decía, al ver este relojito bonito que tengo yo acá, solo hay 3 de estos. Clinton tiene uno, el Papa tiene el otro y este es el tercero. Se paró el reloj y lo llevé a la joyería y le dije, quiero que me le cambie la pila, por favor. Y el hombre se me quedó viendo y me dijo, ¿Are you serious? Y le dije, of course I am. I'm a serious person. Entonces me dijo, no señor, me dijo, estos relojes no usan batería. Nomás lo estaba probando, le dije, porque dice joyería allá afuera, nomás quería saber a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que sabe. Y entonces, ¿cómo es que esta cosa vuelve a caminar otra vez? Dígame a ver si es cierto que sabe. Y me dijo, no, me dijo, póngalo al sol, porque lo que sea del sol, 4 horas sí, suficiente. Si lo pone 7 horas para que le dé los rayos del sol, tiene usted reloj por 1 año más. Y digo, pues, ¿verdad? Es para toda la vida, pero digo, el sol es lo que lo mantiene. ¿Y por qué estoy hablando yo? Bueno, yo iba a decir, ¿por qué? Porque antes de que este reloj existiera, tuvo que existir en la mente de una persona. Ahora yo le digo una cosa, el hecho que usted diga, pay de manzana, ¿se arma el pay de manzana? No, of course. Tiene que ir a buscar los ingredientes, tiene que cocinar, tiene que ser. Entonces, hay un creador detrás de cada cosa. Si yo le digo a usted este reloj, usted no lo va a creer, pero se hizo solito. Usted no lo cree. De igual manera, nosotros como hijos del Señor sabemos que Dios es el creador de todas las cosas que existen. Ahora, una vez más, mentalidad judía, recordemos el libro de los principios, el libro de Génesis. Es que Dios es el creador de todo. Él es el que nos creó a nosotros, que tenemos que responder a Dios de una manera espiritual, de una manera social, porque Él es el creador de todas las cosas que existen. En el Nuevo Testamento nos demuestra con claridad que Jesucristo también es el creador de todas las cosas. En Juan capítulo 1 versículo 2, eche un vistazo por favor. Juan 1, 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Okay? ¿De quién está hablando? Lo estudiamos la semana pasada. Está hablando del verbo. Y el verbo es Cristo. Y está diciendo que Cristo era en el principio. Hablamos que Jesús no tiene principio ni tiene fin. ¿Okay? Y eso lo explico dentro de un instante también. ¿Okay? En el versículo 2 dice eso. Luego 3. Todas las cosas, mire usted, ¿por quién fueron hechas? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos está demostrando que todo fue hecho por Jesús. En el versículo 10 dice, en el mundo, hermano, por el amor de Dios, ¿qué más queremos? En el mundo estaba y ¿qué más? Vámonos ya mejor. Nomás recogemos otra ofrenda y nos vamos. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Ahora, váyase conmigo a Colosenses 1:16. Ahí nos vamos a detener un segundito. Colosenses capítulo 1. Solamente este pasaje vamos a ver antes de ver el otro. Ya cuando vea a Miquel dormido, ahí paramos. Ok, está conmigo. Bueno, esto, versículo 15, comenzamos con el 15, corazón, por favor. El apóstol escribiendo a la iglesia en Colosas dijo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando está hablando de la imagen, está hablando de la esencia de Dios. En esencia. ¿Por qué? Porque nosotros también somos imagen de Dios, ¿no es cierto? Fuimos creados a imagen de Dios. Aquí está refiriéndose a la esencia. Ahora, estas siguientes 2 palabritas, o 1, 2, 3,
la que sea, ha causado un gran problema y lo utilizan muchas personas en nuestra contra. ¿Okay? Ahí dice el primogénito de toda creación. Cristo fue lo primero que el Padre creó, lo primero que Dios creó, dicen ellos. ¿Por qué lo dice este versículo? Ahora, no vayamos tan lejos. Easy, ¿ok? Si dice el primogénito de toda creación, ahora notemos no hay ninguna distinción, sino que nos está diciendo el versículo que Jesucristo, además de ser, lo podemos tomar de esta manera, el primogénito de toda creación, también es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Lo que significaría o lo que quisiera o dar a entender es que Él fue el primero de personas que tendrían la misma esencia de Jesucristo. Pero eso no quita el hecho de que fue un ser creado, ¿ok? Por ser el primogénito. Pero eso lo arreglamos de una manera bien sencilla. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado no dice a su primogénito. ¿Qué dice? Unigénito. Entonces eso no resuelve este problema, porque si aquí dice el primogénito, da la impresión, dígame, cuando usted le dice a alguien, este es mi primogénito, significa que usted tiene más de uno. Pero si usted dice, este es mi unigénito, that's it. Entonces, algunas personas han tomado esta porción de la escritura para decir, no, ahí dice primogénito, quiere decir, y otros incluso dicen que Jesús es el primogénito de una clase un poquito más baja que la clase de Dios mismo, cuando en ningún otro lugar en la escritura leemos eso. Él es el primogénito, sí, pero si leemos el resto de todos los versículos, nos vamos a dar cuenta que Él es el unigénito. Ahora, vamos despacio, siempre en este versículo. Versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Mire usted, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Si Él es primogénito, a ver, ¿cómo me explica este versículo entonces? Y Él es. El problema, amados míos, es que algunas personas, en realidad, como lo hemos explicado en otras oportunidades, un texto sin contexto es un pretexto. ¿Ok? Nosotros en la Biblia, recordemos que la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos. La Biblia fue escrita un solo libro, una sola epístola. Las Sociedades Bíblicas Unidas son las que se encargaron de dividir la Biblia en capítulos y versículos para que a nosotros se nos hiciera mucho más fácil encontrar dónde están las cosas. ¿Ok? Las Sociedades Bíblicas Unidas cometieron un par de errores, no tanto en números y capítulos, pero en ciertos títulos. Por ejemplo, le voy a decir algo. Todos ustedes han leído la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Bueno, le tengo una noticia. La Biblia no dice buen samaritano. ¿Sabe por qué usted dice buen samaritano? Por el título. La parábola del la Biblia no dice iba pasando un buen samaritano. No, iba pasando un samaritano. Nosotros le clavamos el bueno porque hizo una buena obra. Pero cuando decimos el bueno, al mismo tiempo estamos implicando que los otros, ¿verdad?, también son malos. La Biblia no dice la parábola del buen samaritano. Las sociedades bíblicas le pusieron de título eso. Y nosotros, como loritos y periquitos, ¿verdad?, el resto de la vida decimos la parábola del buen. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Entonces, si la Biblia fue escrita como, o digamos, las cartas, las epístolas, como un solo escrito, yo no puedo, es como que a usted le manden una carta, hermano, ¿ok? Y usted agarre un pedacito, agarre 3 palabras de la carta, las quiera sacar de la carta y querer hacer doctrina de esas cosas. Cuando alguien que tenga los 5 sentidos en su lugar le diría, mire, yo quiero saber qué es lo que dice todo.
para entender. Entonces ese es el contexto de la epístola. Nosotros no nos podemos clavar únicamente en el hecho de ser el primogénito sin tomar en consideración el resto de los versículos que nos dice que Él estaba antes de todas las cosas. En Juan capítulo 17, en el versículo 5, dice: Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por un lado. Por otro lado, si el versículo anterior que leímos dice que Dios creó el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo podía ser el primogénito de la creación si Dios creó el mundo? No tiene ningún sentido. Fíjate, es mucho más difícil creer, hermano, que Cristo fue un ser creado que creer que Cristo es Dios. ¿Está conmigo? Ahora, después de eso, en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso ya lo dice Efesios. Recuerde usted que Cristo es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, el primogénito, una vez más, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dos cosas hemos estudiado en esta noche. Y una es que es así como Dios perdona por ser Dios, Cristo perdona porque es Dios. Y así como Dios es el creador y sustentador de todas las cosas porque es Dios, Cristo también es el creador y sustentador de todas las cosas porque nuestro Señor Jesucristo también es Dios. Amén. Bueno, la próxima semana vamos a dejar tranquilos los nombres y vamos a ver algunos atributos, como el caso de omnipotente. Usted sabe que esos tres atributos de los que hablamos tanto, Dios es omnipotente. ¿Qué significa ser omnipotente? Que todo lo puede. ¿Qué significa ser omnipresente? Que está en todas partes. Y la otra es, y eso significa que Dios conoce ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y vamos a ver cómo esos mismos atributos los posee nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias te damos por este día que nos has permitido estar en tu casa. Tu palabra nos dice que un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Tu palabra nos enseña, Señor, que esta casa es la casa del alimento, es la casa del pan espiritual. Y hemos venido a tu casa, Señor, para alimentarnos de esta palabra bendita. Señor, en ningún momento se nos cruza por nuestra mente que tú no seas Dios. Al contrario, lo creemos de todo corazón. Y sabemos que tú eres el Salvador, el Redentor de nuestras almas, que tú eres el perdonador y que tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. La Biblia dice: bienaventurados aquellos que escudriñan estas verdades espirituales, estos misterios de la gracia del Dios omnipotente. Ahora, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que nunca antes han hecho una profesión de fe, que nunca han dado ese primer paso de decir: necesito a Dios en mi vida. Si en esta noche hay alguna persona que siente el deseo en su corazón de entregarle su vida a Cristo, la invitación es para usted. Si usted me dice: pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en mi corazón, pero siento la necesidad de invitar a Dios a mi vida, quiero comenzar a caminar de la mano con Dios. ¿Hay alguien? Ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Un consejero de la iglesia se va a acercar a usted para ayudarle a tomar esa decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por tu muerte en la cruz, por tu sangre derramada en el Calvario. Reconozco en este día mi pecado, la necesidad que tengo de ti, me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Lea la palabra del Señor, sigue escuchando la Escritura hasta que llegue al conocimiento de nuestro bendito Salvador.
Padre, por este día que nos diste, te damos gracias, Señor. Al comenzar una nueva semana, pedimos que nos des tu fuerza, nos des tu bendición, danos tu sabiduría. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones, Padre, que exalten y glorifiquen tu santo nombre. Guárdanos del mal, guárdanos con tu Santo Espíritu. Te pedimos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos guardes al descansar, al levantarnos. A nuestros hijos los ponemos en tus manos preciosas también, Señor, para que les apartes del mal y les hagas sabios. Y a nosotros, Señor, las cosas que emprendamos en esta semana, que tengan la bendición tuya, Padre, hasta que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. Este próximo miércoles las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Nos miramos miércoles 7 de la noche.